A ver, cuando escuchamos la palabra tantra, la mente casi siempre se va por un solo camino, ¿no? Usualmente relacionado con la sexualidad. Pero, ¿y si resulta que eso es solo una pequeña pieza de un rompecabezas muchísimo más grande y profundo? Hoy vamos a explorar el tantra por lo que es en realidad, un camino increíblemente poderoso de transformación espiritual. Para arrancar, el Tantra pone sobre la mesa una pregunta que es fundamental. ¿Realmente vivimos de forma consciente o más bien vamos en piloto automático repitiendo patrones sin darnos cuenta? El texto que analizamos describe nuestro estado normal de conciencia como, como si viviéramos en una especie de neblina, de forma mecánica, casi cegados por nuestra propia biología. Y justo ahí, en ese punto, es donde comienza el camino tántrico. Y si ese es el punto de partida, ¿a dónde nos lleva este viaje? A lo que se conoce como la supraconciencia. Ojo, no se trata de pensar más o de ser más inteligentes, se trata de acceder a una forma de conocimiento mucho más directa, un estado de unidad y de plenitud que es, al final de cuentas, la meta de toda esta práctica. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo el problema de la mente dormida, luego presentaremos el Tantra como la solución para despertar. De ahí vamos a explorar las energías cósmicas con las que trabaja, seguiremos el mapa de esa energía dentro del cuerpo y por último veremos cómo todo esto se aplica en la vida cotidiana. Empecemos por el principio, la conciencia dormida. ¿Qué es eso exactamente? Piénsenlo así. Es esa parte de nuestra mente que funciona en automático, que simplemente reacciona a los estímulos en lugar de elegir una respuesta consciente. Aquí el contraste es clarísimo, ¿verdad? Por un lado tenemos la mente mecánica, que está como atrapada en un ciclo de hábitos y reacciones. Y por el otro, la mente consciente, que es a donde queremos llegar. Una percepción súper clara, lúcida, que ve el mundo sin los filtros del ego. El Tantra es básicamente el puente para cruzar de un lado al otro. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se logra ese despertar? Y aquí es donde entra el Tantra. Y es importante entenderlo no como una religión con dogmas, sino como una caja de herramientas, un conjunto de técnicas súper prácticas para lograr un cambio psicológico, de raíz. Y esto, de verdad, es la clave de todo. A diferencia de muchas filosofías que te dicen que reprimas tus pasiones, que niegues el deseo, el Tantra dice, no, vamos a usarlo. Considera que toda esa energía de la pasión es un combustible potentísimo. Si aprendemos a canalizarla, nos puede disparar hacia los niveles más altos de conciencia. ¡Uf! ¡Qué imagen! Esta metáfora que encontramos en el texto es perfecta. Resume la esencia del Tantra de una manera increíble. No se trata de matar al tigre, que es nuestra pasión, sino de aprender a montarlo. Y claro, para eso se necesita mucha habilidad, mucha conciencia y equilibrio, para que esa misma fuerza que nos puede liberar no termine devorándonos. Ok, para poder montar a ese tigre, primero hay que entender la energía. El Tantra, en el fondo, es el yoga de la energía, y todo, absolutamente todo, comienza con la fuerza que mueve el universo, Shakti. Shakti es, para que nos entendamos, la pura energía en acción del cosmos. Es la fuerza que está detrás de una galaxia en expansión, pero también detrás de un pensamiento o del latido de un corazón. Es la energía que lo crea, lo mantiene y lo transforma todo. Por eso en el Tantra se la ve como la gran diosa, la madre de todo lo que existe. Ahora, aquí es donde se pone bueno. La relación entre Shakti y Shiva. Piénsenlo como las dos caras de una moneda. No puede existir una sin la otra. Shiva es la conciencia pura, quieta, el observador. Imaginen una pantalla de cine en blanco. Y Shakti es la energía, la película que se proyecta sobre esa pantalla con todas sus formas, colores y movimientos. Bien, si Shakti es la electricidad de todo el universo, el prana es esa misma electricidad pero fluyendo dentro de nosotros. Es la energía vital que nos permite respirar, pensar, movernos, todo. Y en el Tantra, controlar el prana es clave, porque la regla es simple. Si dominas tu energía, dominas tu mente. Y con esto llegamos al motor de la transformación tántrica, la famosa Kundalini. Imaginen que es como una pequeña semilla de toda esa energía cósmica de Shakti, pero plantada en la base de nuestra columna. Es un potencial de poder y conciencia. Dormido, esperando a que lo despertemos. Así que la gran misión del practicante de Tantra es justamente esa, despertar a esta serpiente de energía enroscada para que empiece a subir por la columna vertebral, y a medida que sube, va activando y purificando todo a su paso. Este ascenso, ese es el verdadero viaje hacia la iluminación. Bueno, ya definimos la energía. Ahora,
¿Por dónde viaja? Este camino no ocurre en el cuerpo físico que podemos tocar, sino en su contraparte energética, algo que se conoce como el cuerpo sutil. Y este es el mapa de ese territorio interior, una red complejísima de miles de canales de energía, llamados nadis, y unos centros de poder clave, que son los chakras. Es, por decirlo de alguna manera, la fisiología de nuestra alma. El viaje de la Kundalini es literalmente una escalada por estos centros de energía. Empieza abajo, en la raíz, en nuestra conexión con la tierra y la estabilidad. De ahí sube a la creatividad, luego al poder personal en el plexo solar, hasta llegar al corazón donde se arre al amor incondicional. Y sigue subiendo hacia la expresión, la intuición y finalmente la conexión con la conciencia universal. Cada chakra es un nuevo nivel de conciencia que se desbloquea. Y lo más importante es esto: a medida que la Kundalini sube, va disolviendo todos nuestros nudos psicológicos, nuestros miedos, nuestros bloqueos, expandiendo la percepción de la realidad hasta que se llega al punto final, un estado de unidad total, donde la idea de un yo separado simplemente desaparece. Muy bien, todo esto suena increíble, pero ¿cómo se aplica en la vida real con el tráfico, el trabajo, las cuentas por pagar? Bueno, pues el Tantra propone una actitud, la del Vira, que se traduce como héroe o guerrero espiritual, alguien que se mete de lleno a la vida. Esta frase lo dice todo, ¿no? El campo de batalla del guerrero tántrico no está en una cueva en el Himalaya. Su campo de batalla es la oficina, la familia, las relaciones, los problemas del día a día. Todo, absolutamente todo, se convierte en una oportunidad para crecer. Y estas son sus armas. En vez de huir de la vida, le dice sí. En vez de aplastar la pasión, la usa como combustible. Se atreve a mirar de frente a sus propios demonios, el ego, el apego, y practica el arte de transformar el veneno en néctar. O sea, usar los momentos difíciles como trampolines. Todo esto cultivando una atención plena, constante, para poder encontrar lo sagrado en las cosas más comunes y corrientes. Y esta imagen de Shiva danzando es la metáfora perfecta. La vida es una danza. A veces es alegre, a veces es triste, a veces es caótica. Es una danza de creación y destrucción. El guerrero espiritual no se queda tieso por el miedo. Aprende a bailar con la vida, a moverse con su ritmo, abrazando cada uno de sus pasos. Y para cerrar, volvemos a la pregunta del tigre. El Tantra nos deja con esta reflexión, que no es para los antiguos sabios, sino para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Al observar la propia vida, la pregunta es: ¿nuestras pasiones y energías nos controlan y nos devoran? ¿O estamos aprendiendo a ser jinetes hábiles, a dirigirlas conscientemente hacia nuestra propia libertad? La respuesta, por supuesto, define nuestro camino.